Seguimos con nuestro viaje en el tiempo y para este programa vamos a estar hablando más detalles de los evangelios sinópticos que ya habíamos visto en el programa anterior. Son Mateo, Marcos y Lucas en el Nuevo Testamento y se llaman sinópticos porque ofrecen una visión muy similar de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. En este programa vamos a hablar del ambiente político, religioso, los Herodes, los romanos y más información que nos van a aclarar el contenido de los evangelios sinópticos. Así que vaya por lápiz, vaya por papel, traiga su taza de café, su vaso con agua, lo que sea que usted tome, póngase cómodo porque Sálvese quien crea comienza ya. Comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos nuevamente a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy tenemos un espacio muy especial porque hemos venido trabajando en lo que hemos llamado los evangelios sinópticos o los llamados evangelios sinópticos, y este programa no es la excepción. Esta es la segunda parte. Vamos a terminar ya con los evangelios sinópticos. Sin embargo, si usted quiere más información, si usted quiere que tomemos un poquito más de tiempo para hablar de estos libros, nada más nos avisa, nos escribe por favor o se contacta con nosotros a través de redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, el cual ya vamos a hablar del tema. Para hoy tenemos nuestro devocional. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro devocional, el cual hemos estado también trabajando, que es Jesús en Rojo, que son 365 meditaciones en las palabras de Jesús, que es este librito que usted está viendo acá, se nos está viendo por YouTube. Y para el día de hoy, el día es el 22 de septiembre, así que del 2023, por si usted está viendo este programa en diferido. Y el día de hoy el devocional es el tesoro y se encuentra en Lucas 10:24. Dice Lucas 10:24: porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Los profetas y reyes del Antiguo Testamento esperaban el momento en que Dios destruiría la muerte. Jesús dijo que Abraham esperaba con regocijo el día que se manifestaría el Mesías, según Juan 8:56. Miramos hacia atrás y leemos los relatos de los evangelios y al hacerlo nos sentimos muy bendecidos. Vemos al Cristo elegido, nacido de una virgen en el establo de Belén. Lo vemos aparecer como un hombre adulto que venció la enfermedad y la muerte, como en el caso de Lázaro y otras personas. Vemos el amor de Dios expresado en la cruz y el conocimiento de que la vida eterna es un don gratuito de Dios a través de la simple confianza en Dios. Los reyes y los profetas no tenían lo que tenemos en el Nuevo Testamento. La Biblia es un gran tesoro dado por Dios a la humanidad, que nunca lo demos por sentado. Y la pregunta de esta semana será: ¿estamos valorando de verdad la información que hay en la Biblia, las palabras de Dios en la Biblia? Esa es la pregunta entonces que tenemos para esta semana, y ese es el devocional para esta semana. No estoy tomando mucho tiempo, estoy corriendo con esto porque la información que tenemos el día de hoy es bastante amplia. Necesitamos cubrir mucha información para que todo quede muy claro y que usted sea, si Dios lo permite, bendecido con la información que traemos el día de hoy. Les recuerdo de manera rápida nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, también nuestro canal en YouTube y nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás reproductores de podcast. En todos ellos nos encuentra como Sálvese quien crea. Les recuerdo también nuestro WhatsApp 6117-8363, donde usted puede interactuar de manera inmediata con nosotros. Puede comentarnos qué es lo que usted qué necesita, si tiene necesidad de oración, si quiere que le visitemos en su iglesia, si quiere que hagamos algo. Bueno, ahí usted nos contacta al 6117-8363 si usted está dentro de Costa Rica. Si está fuera de Costa Rica, le agrega el código de área, que es más 506-6117-8363, y nuestro website, por supuesto, que es www.salvesequiencrea.org. Les recuerdo también que nuestro programa en vivo sale los viernes a las 7 de la noche por su emisora Latitud 316 en www.latitud316.com. Ya está sonando nuestro WhatsApp, así que muchísimas gracias por
por contactarnos y por estar hablando con nosotros e interactuando con nosotros. Vamos a empezar entonces con nuestro programa, pero antes de comenzar vamos a ir a un pequeño break, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de música y quien viene es Kev Miranda y Omi Alca con una canción que se llama Nada Incierto. Después de esta canción entonces volvemos y empezamos en materia con la última parte de los evangelios sinópticos. No se vaya, ya volvemos. Esto es Sálvese quien crea. La vida la disfruto en adorarte, me satisfaces, eres mi deseo. Tan solo con mirar lo que creaste, pienso que es imposible ser ateo, yeah. Ahora se acabaron las dudas, no creer en ti es una locura. Si me elevas hacia las nubes, es tan real como me subes. Ahora se acabaron las dudas, no creer en ti es una locura. Si me elevas hacia las nubes, es tan real como me subes. Creí en ti cuando vi que cumpliste los sueños de un niño tan inalcanzables. Cuando sanaste una enfermedad incurable y tú viste quien me dio una nueva vida cuando estaba muerto. En ti no hay nada incierto, yeah. Amores como el tuyo, difícil de encontrar. Después que me sanaste, nunca volví a dudar. Ya a mí no me mata la curiosidad. De mi corazón nunca te alejarás. Publico un story para Dios la gloria. Y si no te gusta, pues te digo sorry. Es que en su presencia yo me siento holy. A mí no me hace falta la pelco y la moli pa' irme en un viaje sobrenatural. Yo solo tengo que adorar. Yo solo quiero habitar en el lugar donde tú estás. Creí en ti cuando vi que cumpliste los sueños de un niño tan inalcanzables. Cuando sanaste una enfermedad incurable y tú viste quien me dio una nueva vida cuando estaba muerto. En ti no hay nada incierto, yeah. El mundo podrá decir lo que quiera, que creerte es de otra era. Cuánta pena que la ciencia diga que eres una novela. Solo sé que me llevaste a tu escuela y me enseñaste lo real, algo que no se puede simular. Un amor que no puedo disimular. Yo contigo me siento melo. Creeré, como dijo tercer cielo. La vida la disfruto en adorarte, me satisfaces, eres mi deseo. Tan solo con mirar lo que creaste, pienso que es imposible ser ateo, oh, yeah. Creí en ti cuando vi que cumpliste los sueños de un niño tan inalcanzable. Cuando sanaste una enfermedad incurable y tú fuiste quien me dio una nueva vida cuando estaba muerto. En ti no hay nada incierto. Para ti Jesús, Kev Miranda, Dios comanda. Oh, Omi Alca, JD Music, Parábola Films. El mundo no vino de lo casual. Sálvese quien crea. Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y le agradezco muchísimo por estar con nosotros y haberse tomado esta hora para poder compartir un ratito más con nosotros en nuestro programa radial. Y si usted lo está viendo por YouTube, le doy también muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este ratito. Como ya usted sabe, estamos trabajando en los evangelios sinópticos. Tenemos un programa dedicado a el estudio de los evangelios sinópticos, y esta es la segunda parte y final. Pero si usted quiere que lo extendamos, si usted quiere que sigamos hablando de este tema, pues nada más es de que nos envíe un mensajito a nuestro WhatsApp 6178363, o por redes sociales se puede contactar con nosotros también para poder o hacernos saber que usted quiere que continuemos con este estudio de los evangelios sinópticos. Para este programa entonces vamos a hablar de
el contexto religioso, vamos a hablar un poquito también del contexto político, para que usted a la hora que lea los evangelios sinópticos pueda entender un poquito mejor o se le aclare un poquito más ciertas cosas con respecto a cultura y con respecto a las costumbres, ¿verdad? En su tiempo de Jesucristo y el por qué, ¿verdad? Pasan muchas cosas. Vamos a hacer un resumen súper rápido del programa anterior. El programa anterior, entonces, hablamos de que Dios plantea todo o planifica todo de antemano. Ya Él desde el inicio de los tiempos tenía pensado nuestra salvación y cómo lo iba a hacer. También vimos la preparación para el Nuevo Testamento, que compartimos 4 etapas o 4 épocas que pasaron antes de lo que se registra en el Antiguo Testamento. Entonces hablamos que de Malaquías a Mateo hay 400 años que son conocidos como los 400 años de silencio, que incluyen los periodos persa, griego o helénico, que es el segundo, el tercero el macabeo o el asmoneo, y el tercero el romano, que se dio mediante más o menos el tiempo de Jesucristo, que es el que más nos interesa hasta cierto punto. También estuvimos hablando de 3 grupos étnicos importantes para poder entender los evangelios, que fueron los judíos, los griegos y los romanos. Hoy vamos a extendernos un poquito más en esto para poder para que usted pueda captar un poquito más y podamos tener un poquito más de claridad, como decía ahora, de los evangelios sinópticos. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Ya está más que claro que los libros Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos, y muy probablemente usted ya tiene el conocimiento o ha escuchado la palabra buenas nuevas, que es el evangelio, ¿verdad? Evangelio significa entonces buenas nuevas, por eso se llaman las buenas nuevas, y la palabra sinóptico tal vez usted no la había escuchado, tal vez es la primera vez que la está escuchando, pero déjeme aclararle qué significa sinóptico. La palabra sinóptico es o está comprendida por 2 partes, está compuesta, sería la palabra correcta, está compuesta por 2 partes. La primera parte es sin, que es, recuerde que sinóptico viene de el griego. Entonces la palabra sin significa juntos. La segunda parte es óptico, que significa obviamente vista. Entonces sinóptico significa visto juntos. Entonces Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos porque se ven juntos, tienen información muy similar, tienen información prácticamente igual, solamente que tienen sus diferencias. Los 3, Mateo, Marcos y Lucas, lo que describen son las enseñanzas y la vida de Jesucristo de una manera muy similar, y eso es lo que vamos a estar hablando en este bloque. Hoy vamos a estar utilizando este bloque para ver eso, así que permítame correr porque ya llegamos a la mitad del tiempo y tengo que correr esto. ¿Por qué Juan no está incluido en los evangelios sinópticos? Porque Juan ve las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, él solo registra 7 milagros, unas cuantas enseñanzas y una parábola, pero Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea. Juan, ¿qué es lo que hace? Enfatiza el ministerio de Jesús, pero en Judea. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, vamos a estudiarlos juntos. Vamos a dar información para estos 3. Y en el caso de Juan, hay que estudiarlo completamente por separado porque es muy diferente. Mateo, Marcos y Lucas, aunque tienen muchas cosas en común, tienen diferencias muy específicas. Y esas se las voy a decir en este momento. Por ejemplo, Mateo se enfatiza en nos pone a Jesús como el Mesías. Mateo escribió mayormente a los judíos. El enfoque de Mateo fue para los judíos. ¿Cuál era el propósito y el tema de escribir Mateo? Pues era demostrar que Jesús es el Mesías judío. Entonces, el evangelio de Mateo comienza con el árbol genealógico de Jesús. ¿Para qué? Para poder demostrar que era el Mesías judío esperado. Mateo traza una línea de Jesús hasta el rey David y Abraham, o sea, se va para atrás, ¿verdad? Y llega hasta el rey David y Abraham, que fue el primer judío, por decirlo así. El método principal para demostrar que Jesús es el Mesías es hacer referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo una y otra vez, usted va a encontrar en Mateo la frase para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
También Mateo incluye 9 referencias al Antiguo Testamento que no aparecen en ningún otro evangelio. Y Mateo enfatiza las enseñanzas de Jesús más que cualquier otro de los evangelios. ¿Qué pasa con Marcos? Vean la diferencia. Si Mateo lo ponía o nos enseña a Jesús como Mesías, Marcos en este caso nos pone un Jesús que es siervo, a Jesús siervo. Marcos escribió mayormente a los romanos, mientras que Mateo escribió a los judíos. Recuerda, el propósito de Marcos es enfatizar que Cristo es nuestro siervo. A nadie le interesa el árbol genealógico de un siervo. Entonces, en el caso de Marcos no aparece el árbol genealógico. Y Marcos se enfoca en lo que Jesús hizo más que en lo que dijo. Marcos también incluye más milagros y sanidades que los otros evangelios. Y Lucas enfatiza que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Entonces, Mateo, Jesús es el Mesías. Marcos, Jesús es siervo. Y Lucas, Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Entonces, hay que entender que Lucas era un médico griego que escribió mayormente a los gentiles. Entonces, vea qué interesante. Mateo se enfoca en los judíos, Marcos se enfoca en los romanos y Lucas prácticamente a los gentiles. El propósito era enfatizar que Jesús es el Salvador de toda la humanidad y más que en ningún otro de los evangelios, Lucas muestra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El árbol genealógico de Jesús no termina con Abraham, sino que sube hasta llegar a Adán. En este caso, lo que hace Lucas es asociar a Jesús con gentiles y con judíos. También Lucas enfatiza el ser lleno del Espíritu Santo y este tema del Espíritu Santo se continúa a través de el libro de los Hechos, que no lo vamos a ver acá, pero el tema del Espíritu Santo se continúa en el libro de los Hechos. El contexto histórico. Vamos a ver esto súper rápido. El contexto histórico de la vida de Cristo, como lo habíamos visto, antes de Jesucristo hubo 4 periodos, 400 años de silencio. Sin embargo, en el contexto histórico de Jesucristo hay 4 periodos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hay que entenderlos muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a empezar en el contexto histórico de Jesucristo. 1. Abraham era el padre de los judíos y eso no cabe ninguna duda. Sus hijos acabaron como esclavos en Egipto por 400 años. Después de esa esclavitud, Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Después de 40 años de andar en el desierto, ¿verdad? Usted y yo sabemos que los israelitas, su pueblo, llega a la tierra prometida de Canaán. Ahí cuando llegan a la tierra prometida, pues Josué los dirige en la conquista de 7 naciones y después de esto aparece el periodo de los jueces. Vea todo lo que pasa antes de Jesucristo, ¿verdad? Después de los jueces vinieron los reyes y los profetas. Después o durante este periodo la nación de Israel se divide. ¿Qué pasa? Que el reino de Israel se va para el norte y contiene 10 tribus. Asiria conquista entonces a estos judíos adoradores de ídolos en el 722 a.C. Entonces el norte fue conquistado por Asiria. La mayoría de la tribu de Benjamín había sido asesinada durante una guerra civil en la época de los jueces. Babilonia entonces conquista el reino del sur por ahí del 586 a.C. y este reino incluía a Benjamín y a Judá, a las tribus de Benjamín y Judá. Después de 70 años en un país extraño, los judíos de Judá regresaron a Jerusalén. Esdras y Nehemías los dirigieron en la reconstrucción del templo y de sus muros. Malaquías profetizó en la época de Nehemías y después de Malaquías, que es el último profeta que profetiza en el tiempo de Nehemías, se empiezan aquí los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Este periodo se conoce como el periodo intertestamentario o el silencio profético. Después de esto es todo lo que vimos anteriormente, o sucede todo lo que vimos anteriormente de los persas, los griegos, macabeos y romanos. Luego de todo esto, ¿verdad?
de qué pasa todo esto, tenemos que hacer un alto y tenemos que analizar un poquito aquí que el periodo más importante, tal vez el de más importancia entre Malaquías y Jesucristo, es el periodo griego, porque ya habíamos hablado que Alejandro el Grande y Alejandro Magno lo que quería era hacer, Alejandro el Grande, que es Alejandro Magno, pues lo que quería es tener una sola ciudad, un solo mundo, una sola lengua. Entonces él lo que hace es enseñar el griego a todas las personas, ¿verdad? Y esto es muy importante entenderlo porque el Nuevo Testamento se escribe en griego por la misma razón. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, ¿cómo se relaciona con el Evangelio estas eras y todo esto con el Nuevo Testamento? Principalmente el periodo griego. Pues resulta que, como le estoy explicando, el idioma era muy importante. Entonces el griego era el idioma común de todo el mundo. Entonces, ¿qué era? Más fácil para los apóstoles predicar entonces en griego. Ellos predicaron mayormente en griego y los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego. En el próximo bloque entonces vamos a conversar sobre el panorama político y el panorama religioso que estaba durante la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, así que no se mueva porque esto se está poniendo bastante bonito. Vamos con un poquito más de música, vamos a escuchar a Gocho, a Wisin y a Redimidos con esta canción que se llama Conéctate conmigo y ya volvemos. He estado lejos de ti, buscando cómo volver. No aguanto más, he venido aquí. Sálvese quien crea. Estoy dispuesto a obedecer. Necesito acercarme a ti. Solo dime cómo volver. Siento que hay un vacío en mí y que sin ti nada puedo hacer. Padre, solo quiero escuchar tu voz. Señor, he venido a refugiarme en tus brazos. No merezco nada si soy el peor, pero tú sigues fiel. Sí. Me levantas y vuelvo a caer. Yo te quiero conocer. Señor, aquí estoy. Mis ojos te quieren ver. Conéctate conmigo. Necesito ser tu amigo. Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer, pero conéctate conmigo. Necesito ser tu amigo. Me cansé de correr. Hoy me rindo a tus pies. Yo ya sé que te he fallado y demasiado, sí, que he ignorado y despreciado tu llamado. Y yo espiritualmente me siento desahuciado, pero tú no desprecias un corazón humillado. El orgullo, la vanidad, el egoísmo y la falsedad han creado un espejismo, pero mi vida real es un cataclismo. Líbrame del abismo, sálvame de mí mismo. Yo quiero el amor y la paz que tú das. Ven, lléname de ti y quítame este disfraz. Solo tú eres capaz de sanar mi alma. Llévate mi tormenta y dame tu calma. Toma mi corazón nazareno, mi luz, mi Padre bueno. Inyéctame tu vida y quita todo el veneno. Yo ya no quiero caminar perdido, por eso te pido. Conéctate conmigo. Necesito ser tu amigo. Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer, pero conéctate conmigo. Necesito ser tu amigo. Me cansé de correr. Hoy me rindo a tus pies. Déjame saber que todo estará bien, que no hay rencor, que tú me aceptas como soy. Aunque soy imperfecto, tú lo cambias todo. Hoy quiero poder sentir tu conexión y escuchar tu voz, darte mi adoración. Sé que estás conmigo a pesar de todo. Señor, yo a ti no te puedo mentir. No hay dinero ni fama que aclare el panorama. Llega siempre la noche y la depresión me acorrala. La tristeza va subiendo de escala, pero me arrodillo y siento que me cubren tus alas. Yo no merezco nada y la presión es demasiada. Todo el mundo me dice que está más cerca tu llegada. Te confieso que la iglesia la tengo olvidada. A veces me pregunto si en el cielo tengo entrada. Yo no sé qué pase, no conozco el desenlace. Necesito, Señor, que me quites los disfraces. Acuérdate de mí, no me dejes así. Padre del cielo,
Solo necesito que me abraces y que me enseñes la dirección, que cambies mi corazón. Dame herramientas para combatir con la depresión, que cada día sienta tu presencia en mi habitación. Dame valor para tomar la decisión. Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer, pero conéctate conmigo. Necesito ser tu amigo. Me cansé de correr, hoy me rindo a tus pies. He aprendido que no hay nadie tan lejos de ti como para que tú no lo puedas alcanzar, pero también que separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy te pedimos, Señor, mantener siempre viva una conexión contigo. Gocho, el lápiz de platino, Wisin y Redimido, man. Esto es Sálvese quien crea. Continuamos con nuestro estudio de los evangelios sinópticos y en el programa, si usted se viene conectando, hemos venido ya por 2 programas trabajando en el estudio de los evangelios sinópticos, y si usted se viene conectando, no se preocupe, el programa anterior está disponible en nuestro sitio www.salvesequiencrea.org y en nuestro canal de YouTube, que en YouTube nos puede buscar también como Sálvese quien crea. No voy a tomar mucho tiempo para hacer resumen, sino que seguimos entonces. Voy a hacerle un resumen súper rápido de lo que hemos visto hasta ahorita por si usted se viene conectando, y le comento que ya hicimos un resumen del programa anterior, ya hablamos de lo que cubrimos en el programa anterior. Ya sabemos entonces por qué Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos, porque ellos ven todo junto, o sea que describen la vida y las enseñanzas de Jesús de una manera muy similar. También vimos las 3 diferencias que hay, aunque son muy similares los libros Mateo, Marcos y Lucas. Vimos las diferencias principales en los libros. Por ejemplo, Mateo enfatiza que Jesús es el Mesías y fue escrito principalmente para judíos. Marcos enfatiza que Jesús es un siervo, fue escrito principalmente para romanos, y Lucas enfatiza que Jesús es el Salvador de toda la humanidad y fue escrito principalmente para los gentiles. También vimos un poquito sobre el contexto histórico de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál fue el contexto que venía desde antes de Jesucristo, empezando desde Abraham, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío a través del tiempo? Empezando en Abraham hasta llegar a los 400 años, al periodo de Malaquías, que es donde para el movimiento profético, era la palabra profética, y se vienen los 400 años de silencio, que incluyen las eras persa, griego, macabeo y romano, que fueron los 4 periodos que pasaron antes de que viniera Jesucristo. Para este entonces, para este bloque, vamos a hablar un poquito más sobre el ambiente político en la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué ambiente había cuando Jesucristo nace? Ya vimos el ambiente religioso, ya vimos un poquito del contexto histórico. Ahora vamos a ver el contexto político de la vida de Jesucristo, y esto incluye a los romanos, y hablar un poquito de los Herodes también, que se mencionan bastante en los evangelios sinópticos. Entonces, comencemos con los romanos. Vamos de una vez, vámonos de cabeza de una vez con esto. ¿Qué pasa con los romanos? Primero, los romanos conquistan el mundo después de que Alejandro el Grande cae. Recuerde que Alejandro Magno estuvo o fue muy importante en la época griega, en la era griega o helénica. Durante su periodo, él estuvo vivo durante 33 años, y lo que quiso hacer Alejandro Magno o Alejandro el Grande era que todas las culturas griegas, que toda la cultura griega, se esparciera alrededor de todo el mundo, el poder conquistar todo el mundo y que todo el mundo hablara griego. Entonces esto es muy importante de entender porque como hablábamos ahora, el Nuevo Testamento se escribió en griego mayoritariamente para que la gente pudiera entenderlo. Tendríamos que entender entonces que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, hablaba entonces, podríamos decir tal vez tres idiomas, griego, arameo y su lengua, ¿verdad? Arameo, que era la nativa. También hablaban griego y también hablaban italiano.
¿verdad? Por el Imperio Romano. Entonces, los romanos conquistan lo que se conocía del mundo, ¿verdad? Después de que Alejandro el Grande, muere, ¿verdad? Luego, algo importante de los romanos es que ellos empiezan a organizar el mundo, ¿verdad? En un gran imperio, por eso se conocía como el Imperio Romano. Entonces, ellos empezaron a trabajar desde la orilla occidental del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, en el oriente. Los gobernadores locales que reinaban en las provincias ellos instituyeron gobernadores locales que reinaban en las provincias y en los distritos. Ver el orden político que ellos vienen poniendo en su periodo. Ahora, en el plan de Dios, los romanos también prepararon al mundo en dos importantes maneras para la venida del cristianismo. Habíamos hablado que los griegos eran muy importantes porque dio un idioma estándar para que todo el mundo pudiera entender, y eso Dios lo usó para poder escribir y para que los apóstoles pudieran llevar el mensaje de Jesucristo en un solo idioma y que todo el mundo lo pudiera entender. Pero también los romanos tuvieron su cuota. Primero, ¿qué hicieron los romanos en el plan de Dios o cómo los usó Dios? Número uno, trajeron ley y orden. Vea qué bonito esto. Tenían un ejército grande que trajo paz al mundo durante el reinado de César Augusto. Jesús nació en Belén durante el reinado de Augusto. Gracias a la ley y al orden que tenían los romanos, José y María viajaron a Belén en paz. Vea qué importante. El Señor permitió todo esto, Dios permitió todo esto para que en el reinado de César Augusto hubiera paz, para que José y María pudieran viajar a Belén en paz. ¿Qué otra cosa aportaron ellos? Esto lo vimos el programa pasado. Ellos construyeron caminos. Son caminos que hicieron posible que la gente anduviera o caminara o viajara con seguridad por todo el imperio. Los caminos por lo regular estaban protegidos por soldados romanos. El apóstol Pablo usó muchos de estos caminos cuando viajaba por toda Acaya y Macedonia. Así que, aunque el pecado en Roma aumentó bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Dios los usó para preparar al mundo para Cristo y en el momento que Él vino a la tierra. Ahora, los césares o emperadores romanos relacionados con los primeros años del testamento son los siguientes. Así que si usted apunta, bueno, si usted nos está viendo por YouTube, ahí yo le voy a poner un cuadrito bonito para que usted pueda ver lo que yo le voy a decir ahorita. ¿Quiénes eran los césares o emperadores romanos que estaban relacionados con los primeros años del Nuevo Testamento? Perdón. César Augusto, no le voy a decir la fecha, si usted ahí en YouTube las puede ver. César Augusto ordenó un censo en el tiempo en que Jesús nació, eso lo puede ver en Lucas 2:1. Luego viene Tiberio, que reinó durante el ministerio y muerte de Jesús, en Lucas 3:1. Calígula después exigió que la gente le adorara, ahí no hay referencia bíblica, pero sí hay referencia histórica. Luego viene Claudio, que reinó durante una gran hambruna, expulsó a los judíos de Roma, y eso usted lo puede ver en Hechos 11:28 y en Hechos 18:2. Nerón persiguió a los cristianos. Pedro y Pablo fueron martirizados durante su reinado. Era el César en el juicio de Pablo, y eso usted lo puede ver en 2 de Timoteo 4:16 al 17, Hechos 25:10 al 12 y Hechos 27:24. Luego viene Vespasiano, que ordenó a su hijo Tito que destruyera Jerusalén y el templo en el 70 después de Cristo. Eso usted lo puede ver en Lucas 21:20. Perdón. Y el último sería Domitiano, que probablemente era el César que perseguía a los creyentes cuando Juan escribió el Apocalipsis, y esto usted lo puede ver en Apocalipsis 17 versos 8 al 1. Ahora, esa era la estructura romana, la estructura pues política del lado romano. ¿Cuál era la estructura política del lado judío? Vea qué interesante. Y para esto los romanos entonces usaron a los Herodes. ¿Quiénes eran los Herodes? Era una dinastía de gobernantes que lo que hacían era gobernar, por decirlo así, podremos decir que eran como alcaldes, tal vez puestos por el Imperio Romano. Ellos tenían un papel muy importante en la historia, o tuvieron un papel muy importante en la historia de Judea y en la región circundante durante la época del Imperio Romano. Eran gobernantes títeres, vea qué interesante esto, bajo la autoridad del Imperio Romano, y estaban involucrados en una serie de eventos históricos y religiosos significativos, incluyendo, ¿verdad?, todos los que están relacionados con el judaísmo y el cristianismo primitivo. El gobierno de los Herodes y las acciones que ellos tenían tienen mucha importancia históricamente hablando
en la región de Judea durante la antigüedad. Entonces vamos a ver súper rápido la dinastía de Herodes para que usted vaya viendo quiénes son y cómo fueron afectando, ¿verdad?, el panorama político de Jesucristo cuando estuvo acá. Entonces, iniciamos entonces con que los romanos nombraron a Herodes el Grande para ser el rey de los judíos. Él reinó del 37 a.C. al 4 a.C. Entonces, cuando Cristo nació, Herodes el Grande ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces, muy probablemente Cristo va naciendo en el 6 o 5, ¿verdad? Por ahí está la tira histórica, pero es probable que él haya reinado o él reinó Herodes el Grande en ese momento. Este rey envidioso es el que mandó a matar a los bebés varones en Belén, según se ve en Mateo 2. Y Herodes el Grande tuvo varios miembros de su familia que reinaron después de él porque, como estábamos hablando, es una dinastía. Y una dinastía son familiares que van reinando sucesivamente sin detenerse. Arquelao es el siguiente, era hijo de Herodes el Grande, reinó en Judea, Idumea y Samaria del 4 a.C. al 6 después de Cristo, y José y María evitaron pasar por Judea porque él reinaba ahí. Ya cuando María estaba embarazada, ¿verdad? En este momento, en ese periodo, ¿verdad? Ya si usted ve Herodes el Grande se da cuenta que viene el Mesías, manda a matar a los niños, ¿verdad? Después de que eso pasa, aproximadamente en el 4 a.C., Arquelao, que es el hijo de él, es el que reina Judea, Idumea y Samaria. Y José y María evitan pasar por Judea porque él reinaba ahí, según Mateo 2, del 19 al 23. Herodes Felipe II era otro de los hijos de Herodes el Grande y él reinó en los territorios del norte de Iturea y Traconite del 4 a.C. al 34 después de Cristo. Entonces vea qué negocio, ¿verdad? Está Herodes el Grande, que era el rey de los judíos, ¿verdad?, que reina absolutamente todo, pero sus hijos Arquelao y Felipe. Arquelao estaba en Judea, Idumea y Samaria, y Herodes Felipe II estaba en los territorios de Iturea, Traconite, entre el 4 a.C. y el 34 después de Cristo. Cesarea de Filipos estaba dentro del reino de Herodes Felipe II. Y está Herodes Antipas también, que reinó como gobernador de Galilea y Perea del 4 a.C. al 39 después de Cristo. Vea que todos están muy similares en los periodos, ¿verdad? Este Herodes Antipas sí lo hemos visto un poquito más en los evangelios. Este fue el que sedujo a la cuñada, a Herodías, y se la quitó a su hermano, a Felipe. Juan el Bautista es el que reprende a Herodes por haber tomado a la esposa de su hermano en Mateo 14, del 1 al 12. ¿Se acuerda que Juan le gritaba y le decía que qué bárbaro, que le había quitado a la esposa del hermano? Es este Herodes Antipas. Herodes metió a Juan el Bautista en la cárcel y después lo decapitó. Y Jesús llamó a Herodes Antipas esa zorra en Lucas 13:32. Herodes Antipas también participó en el juicio de Cristo en Jerusalén, según Lucas 23, del 7 al 12. También está Herodes Agripa I, que reina en Galilea, Samaria y Judea, y él era el nieto de Herodes el Grande, que en este caso reina del 37, ya se pasó, del 37 al 44 después de Cristo. Hechos 12 cuenta que él asesinó a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y puso a Pedro en la cárcel. Después en Hechos se habla rápidamente o brevemente de la muerte de este Herodes comido por gusanos en Hechos 12, 21 al 23. Herodes Agripa, el segundo, fue el último de la familia de Herodes que reinó del 50 al 100 después de Cristo aproximadamente. Como habíamos hablado, él era nieto de Herodes el Grande y su nombre se encuentra en Hechos 25 y 26 en los días del juicio de Pablo ante Festo en Cesarea. Agripa II era rey de Judea, estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debía ser puesto en libertad en Hechos 26 versos 31 y 32. Y el último que vamos a mencionar ahorita es a Poncio Pilato, que es muy importante también dentro de la vida de Jesucristo porque era el gobernador romano de Judea en el tiempo de Jesucristo, entre el 26 y el 36. En el 26 y el 36, Pilato era importante o es importante en la historia por su parte en el juicio de Cristo.
Pilato condenó al Señor después de haber dicho primero que Jesús no era culpable en Juan 18, 38 y 19, 6. Poco después de la muerte de Cristo, los romanos quitaron a Pilato de su puesto. Fue ordenado a comparecer ante el emperador, esto fue en el 36 después de Cristo, y de ahí se le pierde la huella, ¿verdad? No se sabe qué fue lo que pasó con Pilato después de comparecer ante el emperador en el 36 después de Cristo. Ahora, ¿qué diferencias hay? Ya me pasé un montón de tiempo. Bueno, vamos a ver las diferencias en el segundo, en el próximo bloque. Vamos a parar acá, vamos a ir al próximo bloque y a un break, perdón, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de música para volver y vamos a ver las diferencias entre los Césares y los Herodes, y vamos a correr entonces para ver el ambiente religioso de la vida de Cristo, que vamos a hablar del contexto histórico judío, de los grupos y ciertas palabras ahí que son importantes. Vamos a escuchar entonces a Natán el Profeta con Virtud de Sé, con su canción Eres Tú, y ya volvemos para terminar nuestro programa. Ya volvemos. Eres tú la única razón para vivir. Sálvese quien crea. Eres tú mi única canción para escribir. Yeah. Estoy consciente que sin ti yo no pudiera vivir, que la vida junto a ti es lo que me hace feliz. Mi pasado y todo lo que viví en aquel tiempo, tu presencia se ha llevado aquel duro sufrimiento. Ahora puedo ver, ahora escucho bien, es diferente este momento como me encontraba ayer. No veía, no comía, no vestía, no sentía, estaba prisionero y te llevaste mi agonía. Tenía hambre, me diste de comer, estaba tan sediento y saciaste mi sed. Tenía frío y tú me abrigaste, estuve encarcelado y tú me visitaste. Y cómo no exaltarte, cómo no adorarte, todo lo que quiero en esta vida es agradarte. Y no me importa lo que digan todos los demás, mientras yo esté bien contigo, mi vida es paz. La única razón para vivir. Eres tú mi única canción para escribir. De mi vida pública, razón única. Ahora me ven y envidian mi túnica, sin saber que si sigo de pie fue porque confié en ti, del barco no me apié. Tengo razón, tú eres la razón, son de esta paz que siento en el corazón. Por eso cuando te busco en mi habitación, siento que mi mundo cambia y entro a otra dimensión. Sin ti sentía que estaba en un lecho, y ahora me siento tan satisfecho que el corazón se quiere salir del pecho. Nadie más hizo lo que tú has hecho, por eso canto de alegría. Eres la razón que despierto cada día. El sol de mi mediodía, solo ve, solo ve, solo ve. La única razón para vivir. Eres tú, mi única canción para escribir. Vivía en un mundo depresivo, como un antisocial con antidepresivo. Llegaste tú a ser el motivo, ¿ves? Es otra realidad lo que percibo. Si no te seguí fue por ignorancia de mi felicidad sustancia. Mírame ahora, camino con elegancia, pero sin ego y sin arrogancia. Eres tú, no lo sabía, pero siempre fuiste tú. Eres tú, no lo sabía, pero siempre fuiste Puedo tú. amarte más, mi Dios real. Eres tú, eres tú. Puedo despertar sin ver atrás. Es tu luz, es tu luz. Eres tú la única razón para vivir. Eres tú
¡Sálvese quien crea! Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y le agradezco por estar con nosotros. Ya vamos avanzados en la segunda parte de este estudio que estamos haciendo de los evangelios sinópticos, y si usted se viene conectando, voy a hacerle un resumen súper rápido de lo que hemos hecho hasta ahorita. 1. Hicimos un resumen súper rápido del programa anterior. Ya sabemos por qué Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como evangelios sinópticos. Vimos las diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas con respecto al enfoque de cada uno de ellos, que Mateo se enfoca en enseñar a Jesús el Mesías y fue escrito para judíos. Marcos se enfoca en que Jesús es un siervo y fue escrito para los romanos, y Lucas enfatiza que Jesús es el Salvador de toda la humanidad y fue escrito para los gentiles. Ya también vimos el contexto histórico de la vida de Cristo. También vimos, vamos a ver que me perdí un poquito porque estaba sonando aquí el WhatsApp, ya lo bajé. El contexto histórico de la vida de Cristo. También hablamos del ambiente político de la vida de Cristo, hablamos de los romanos y los Herodes, comentamos de los Césares, de los Herodes, y nos quedó pendiente entonces hablar de las diferencias entre los Césares y los Herodes, que es lo que vamos a arrancar ya, para que nos dé el tiempo en este programa de comentar eso y comentarle otras cositas que tenemos por acá. Principales diferencias entre los Césares y los Herodes. 1. El origen y la posición. Los Césares eran emperadores romanos, eso lo hablamos ahora. El título que llevaba el gobernante supremo del Imperio Romano desde el reinado de César Augusto. Este era el título, César, ¿verdad? Esto pasó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo. Eran los líderes supremos en ese momento del Imperio Romano. Los Herodes, por su parte, eran una dinastía de gobernantes que gobernaron principalmente en la región de Judea bajo la autoridad del Imperio Romano. Eran líderes locales que servían como reyes o tetrarcas en territorios específicos. Entonces, en otras palabras, los Césares eran 100% romanos, puestos por el Imperio Romano, ¿verdad? Y era la posición más alta, y los Herodes eran puestos por los Césares, ¿verdad? Eran como títeres, era lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Eran parte del pueblo judío y ellos los escogían y pusieron a uno. En el caso de la vida de Jesucristo, el primero que fue puesto fue Herodes el Grande, y pues Herodes el Grande, como decimos aquí en Costa Rica, tenía un argollón grandísimo y hizo una dinastía con todos sus hijos y puso a todos sus hijos también a reinar en partes diferentes de Judea y lugares circunvecinos. Entonces, los Césares eran puestos por el imperio, los Herodes eran puestos en el caso de Herodes el Grande, por el imperio, y después él se dedicó a hacer su dinastía. Geografía de gobierno, lo que hablábamos ahora. Los Césares gobernaban el vasto imperio romano que se extendía desde Gran Bretaña en el oeste hasta Mesopotamia en el este, y desde la actual Escocia en el norte hasta Egipto en el sur. En el caso de los Herodes, gobernaban principalmente en Judea y en las regiones circundantes, que incluían territorios de Galilea y Perea. O sea, los Césares gobernaban todo, los Herodes gobernaban solamente ciertas partes de territorios de Judea y las regiones alrededor, que incluían Galilea y Perea. Con respecto a la religión y la cultura, los Césares eran líderes de un estado pagano romano que adoraba múltiples dioses y tenía su propio sistema de creencias religiosas, conocido como la religión romana. O sea, eran un montón de paganos. Los Herodes estaban involucrados en la religión de Judea, que era principalmente judía y tenía una cultura y religión distintas basadas en el judaísmo. Aunque estaban basados en el judaísmo, ellos tenían su propia religión igual, pero estaban más involucrados en Judea, ¿verdad? En la religión judía. Con respecto a la autoridad y al poder, los Césares tenían un poder supremo sobre el imperio, y eran responsables de gobernar todo el territorio imperial, incluyendo Judea y sus gobernantes locales como los Herodes. Entonces, como estamos viendo, la autoridad que tenían los Césares era muchísimo más alta que los Herodes, y los Herodes gobernaban en nombre de los romanos y estaban sujetos a la autoridad de los emperadores romanos. Su poder estaba limitado a las regiones que se les había encomendado a gobernar. Entonces vea que prácticamente, como lo vimos ahora, los Herodes eran títeres de
los Césares. Con respecto a la duración y a la continuidad, la dinastía de los Césares abarcó varios siglos y muchos emperadores diferentes, desde César Augusto hasta el último emperador romano occidental en el siglo V después de Cristo. En el caso de los Herodes fue más breve y se centró en el periodo del primer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Su influencia disminuyó gradualmente a medida que el Imperio Romano asumió un control más directo sobre Judea. Entonces, los Césares duraron un poquito más, desde César Augusto, ¿verdad? Y tenían más poder y fueron bajándole, ¿verdad? Como dicen por ahí, bajándole el volumen a los Herodes y fueron perdiendo su importancia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya terminamos con esta parte de diferencias entre Césares que corresponde al ambiente político de la vida de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el ambiente religioso alrededor de los evangelios sinópticos y el ambiente que se encontró Jesucristo a nivel o en el ambiente religioso? Vamos a ver un poquito del contexto histórico judío. Habían raíces judías, esto es obvio, ¿verdad? Las raíces de toda la parte religiosa eran judías. Recordemos nuevamente que Abraham era el padre de los judíos y que sus hijos fueron esclavos, ¿verdad?, en Egipto por más de 400 años, hasta que Dios usó a Moisés para sacarlos fuera de Egipto. El Señor también los escogió, y esto es muy importante, para ser un reino de sacerdotes y gente santa, según Éxodo 16:9. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se rebeló, empezaron a fallar la prueba de la fe y se negaron a creer que el Dios del pasado era o iba a ser o es el Dios del futuro. Entonces, con todo esto, pasan 40 años en el desierto hasta que la generación infiel es sepultada y se levanta una nueva generación. El Jordán se divide, Josué los dirige, ¿verdad?, a conquistar 7 naciones y empezamos con el proceso o el periodo de los jueces, que ya lo vimos anteriormente, que reinaron aproximadamente 400 años y después los reyes reinaron durante otros 400 años. Dios quería que Israel fueran sus mensajeros a todas las naciones que los rodeaban, pero ellos fallaban, desobedecían una y otra vez, se inclinaban ante ídolos de madera, se inclinaban ante ídolos de piedra también. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues castigó las 12 tribus de Israel. Las 10 de estas tribus, habían vivido en la parte norte de Palestina, lo que se conoce como Israel o el Reino del Norte. El Reino del Sur se llamaba Judá. Esto incluía las tribus de Judá, Simeón y una parte de Benjamín. Asiria conquista a las tribus del norte de Israel en el 722 y se oye muy poquito de estas tribus después de esta ocupación de Asiria. Después Babilonia conquista a Judá en el 586 a.C. y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lleva cautiva a la nación de Judá, pues a Babilonia. La cautividad dura 70 años en Babilonia y en esto se cambia el pueblo judío, ¿verdad?, de muchísimas maneras. Esto aporta mucho cambio en el pueblo judío. ¿Por qué? Bueno, después de esta cautividad, muchos judíos regresaron a Palestina bajo grandes líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías. Algunos, como Esther y Mardoqueo, permanecieron en Babilonia. Otros se fueron a varias naciones. Todos estos judíos eran testigos de Dios. Entonces, vea qué importante esta parte con respecto al contexto histórico. Luego, con respecto a las creencias judíos, recuerde que estamos hablando del ambiente religioso. Todo esto lo maneja el pueblo judío en el tiempo que Jesús estuvo acá. Esta era la historia que todos manejaban así, ¿verdad? Con respecto a las creencias judías, se distinguían dos cosas principalmente, o el pueblo judío se distinguía por dos cosas principalmente de los otros pueblos. Primero, los judíos creían en un solo Dios. Esto se conoce como monoteísmo. Mono significa uno y teísmo significa Dios. ¿Por qué diferentes? Porque los otros pueblos lo que hacían eran que tenían un montón de dioses. El pueblo judío tenía solo uno. Y la segunda manera en que eran diferentes es que ellos creían en la ley de Moisés. Ellos tenían la Torá, ellos tenían eso. Entonces se diferenciaban de los demás, ¿verdad? Estas dos creencias, el monoteísmo y la ley de Moisés, ayudaron a preparar el camino para Cristo y para el Evangelio, porque cuando nació Jesús, el mundo sabía acerca del Dios de Israel
y del Mesías. Entonces, las palabras y las ideas, ¿verdad? El mensaje del evangelio no era tan nuevo para los judíos. Los judíos les contaron a muchos fuera de Palestina acerca de Dios, acerca de Moisés, y prácticamente todo el mundo ya estaba listo o ya tenía conocimiento de la venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Que como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya era el tiempo y la gente sabía que el Mesías iba a volver. Con respecto a los grupos religiosos, los grupos judíos, habían varios grupos. Voy a leer esto rápido porque ya se me fue el tiempo. Qué duro esto, pero bueno, vamos a ver. Tenemos varios grupos que son 4 principalmente: fariseos, saduceos, los escribas y los herodianos. Esos eran los 4 grupos principales religiosos dentro del contexto de vida de Jesucristo. ¿Quiénes eran los saduceos? Yo creo que esto se lo voy a poner en posteos. Vamos a ponerlo en posteos en las redes sociales, y si usted lo prefiere, si usted quiere que toquemos más a fondo este tema, pues avísenos, escríbanos, contáctenos para seguir con este tema. Pero súper rápido, los saduceos, por ejemplo, el sumo sacerdote y los oficiales principales del Sanedrín eran saduceos. El Sanedrín era la corte judía suprema compuesta de 70 ancianos y el sumo sacerdote. ¿Ha escuchado el Sanedrín? Bueno, lea los evangelios sinópticos para que vea dónde salen. También están los fariseos, que mayormente eran estudiantes y maestros del Antiguo Testamento, creían en el Antiguo Testamento, pero eran extremadamente legalistas, ¿verdad? Y se interesan más por los detalles pequeños que en las partes más importantes de la ley, según Mateo 23, versículos 23 y 24. E interesantemente conocen tanto la ley y conocen tanto que se enojaron bastante con el Señor y entraron en discusiones con él. Los escribas se llamaban maestros de la ley, o son conocidos como maestros de la ley. Si usted lee la Biblia en la Nueva Versión Internacional, los va a encontrar como maestros de la ley, pero esos son los escribas. Pertenecían también al partido de los fariseos, pero era un grupito un poquito más separado. Los herodianos eran un grupo religioso judío más pequeñito y se mencionan como enemigos de Jesús en Marcos 3:6 y 12:13. Y también está el sumo sacerdote judío, que era el que tenía el dominio sobre los saduceos, fariseos y los escribas en el Sanedrín. Y el Nuevo Testamento habla de 3 de estos sumos sacerdotes que los veremos luego si a usted le interesa. Por ahí está también Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes, y usted los puede ver en el juicio de Cristo en Juan 18:13. El tercer sumo sacerdote era Ananías y se menciona en Hechos 23, versículo 2. Palabras judías que tenemos que saber, ¿verdad? De los evangelios sinópticos para poder entender que era sumo sacerdote, que era el que estaba a cargo del templo en Jerusalén. Templo, ¿verdad? Que es muy importante, era el centro de la vida religiosa para los judíos. Ellos llegaban ahí para adorar y ofrecer sacrificios. También palabras importantes: Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos, que eran fiestas religiosas judías. Las sinagogas también eran importantes en la vida religiosa de los judíos, porque a diferencia del templo, las sinagogas no tenían sacerdotes ni sacrificios. Entonces eran como escuelas, eran como centros de comunidad y lugares para enseñar la escritura en el día de reposo. Tanto Jesús como los primeros cristianos adoraban con frecuencia en sinagogas, según se ve en Lucas 4, 16-30, Hechos 13-14 y Hechos 26-11. Entonces, a los que les quedaba largo el templo, normalmente iban a las sinagogas y entraban ahí, ¿verdad?, a estudiar. Entonces, hemos conversado en este programa. Ya vamos cerrando nuestro programa, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que ya nos pasamos más bien del tiempo, pero bueno, hoy conversamos del contexto histórico, político y religioso en el que se desarrolló la vida de Jesucristo. También aprendimos sobre la preparación para el Nuevo Testamento, los diferentes grupos étnicos, ¿verdad?, importantes para entender los evangelios, las creencias fundamentales, ¿verdad?, de los judíos, como el monoteísmo y la importancia de la ley de Moisés. También vimos los principales grupos religiosos en su tiempo, ¿verdad?, fariseos, saduceos, etc. También hablamos de la importancia del templo y de las sinagogas, ¿verdad?, que eran lugares a donde se iba a compartir y a aprender. De todo corazón,
yo espero que todo este conocimiento le ayude a usted a comprender mejor los evangelios sinópticos. Cada vez que usted lea Mateo, Marcos y Lucas, que pueda entender un poquito más del contexto, que pueda entender el por qué pasan muchas de las cosas que pasan, y hay conversaciones del Señor con ellos con respecto a religión y con respecto a la vida que acabamos de ver en el programa anterior y en este programa. Le invito de todo corazón a leer los evangelios sinópticos. Recuerde que son vistos como uno solo, Mateo, Marcos y Lucas. Y por favor, coméntenos, mándenos un mensaje, cuéntenos cómo le está yendo con la lectura de estos libros y qué ha podido aprender también de estos libros que nosotros le hayamos podido enseñar. Si usted quiere saber más de nosotros, de nuestro ministerio, si usted nos quiere invitar a su iglesia, si usted quiere que vayamos a dar algún taller o que impartamos alguna enseñanza o lo que sea, comuníquese con nosotros al 6117-8363. Si está en Costa Rica, si está fuera de Costa Rica, más 506-6117-8363, o en cualquiera de nuestras redes sociales. Será un placer comunicarnos con usted. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado, y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.